Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuando estés viendo este segmento, este estudio bíblico y quién me puede explicar. Les damos las gracias por estar siempre junto con nosotros, aprendiendo sobre la palabra. Y ya sabes, dale like, suscríbete si no te has suscrito al canal y compártelo. Cualquier sugerencia, con cualquier pregunta que tengas, por favor, escribe en los comentarios y así nosotros pues sabemos que estás ahí, que están entendiendo. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Quién me explica? De las Sagradas Escrituras, en el cristianismo, ¿qué es lo que nosotros consideramos como lo que Dios le dijo a la humanidad? O sea, me estás diciendo que vamos a hablar de la Biblia. De la Biblia. Ok, si vamos a hablar de la Biblia, del libro que ustedes conocen como la Biblia, ¿cuál debe de ser la forma correcta de llamar a la Biblia? Esa pregunta es bien importante. Sí. Apunten porque necesitamos entender y necesitamos escoger una línea de desarrollo para no irnos ni a la derecha ni irnos a la izquierda. Las Sagradas Escrituras, hay diferentes formas de llamar las Sagradas Escrituras. Cuando uno utiliza la palabra Biblia lo que significa es una colección, es una antología. Colección de libros. Antología es una colección de libros. Es una biblioteca. De ahí viene Biblia, biblos. ¿Por qué biblos? Porque Biblia viene de la palabra biblos, que era el lugar donde crecía el papiro, donde se escribía parte de las escrituras, porque también las escrituras se escribían sobre cueros de animales. Pero por ahí es que viene la cuestión de la Biblia. También podemos decir lo que son las Sagradas Escrituras, ¿ok? Las Sagradas Escrituras es una literatura religiosa considerada sagrada por ciertas culturas y religiones, incluyendo el cristianismo. O sea que a la Biblia no se le puede llamar Sagradas Escrituras, pero el hinduismo tiene sus Sagradas Escrituras, el islam tiene sus Sagradas Escrituras. También podemos decirle que es la palabra de Dios, ¿ok? Que es lo que en esas Sagradas Escrituras se considera lo que sea que esos dioses o ese Dios dijo. Por eso decimos que es la palabra de Dios, con D mayúscula o con D minúscula. Fíjate que hasta el momento estamos hablando de que estos términos pueden ser usados tanto en el cristianismo como fuera del cristianismo, no la palabra Biblia. La palabra Biblia es prácticamente exclusiva del cristianismo. ¿Ok? Entonces también podemos hablar de que es la revelación de un Dios. La revelación es destapar algo algo que estaba tapado, algo que no se conocía. Quizás con la excepción de la Biblia, los otros términos se pueden usar con referencia a cualquier religión. En términos del cristianismo hay conflictos en cuanto a lo que ciertas denominaciones conocen como Biblia, dado el caso que no hay acuerdo del número de libros que sean considerados inspirados por Dios. Una cosa sí yo le puedo decir, todas las denominaciones cristianas, y estoy hablando del protestantismo, del catolicismo romano, del catolicismo ortodoxo, de la iglesia etíope, todas esas 4 denominaciones que son grandísimas, son divisiones inmensas dentro del cristianismo, tienen como palabra de Dios los 66 libros que tiene la iglesia, la Biblia protestante. En el catolicismo hay otros libros que ellos consideran, sobre todo después del Concilio de Trento en el 1500 y pico, o sea, no hace ni 1000 años, bueno, 500 años, perdón, donde la iglesia entonces católico romana determinó que los libros deuterocanónicos significan el segundo canon, ¿ok? Que son Macabeo, Judith, Tobías, esos que muchas personas le dicen los apócrifos. Entonces en el 1500, la década de 1510 a 1520, en el Concilio de Trento, la iglesia dice que esos libros son inspirados, ¿ok?
Entonces, otra cosa muy importante es que los judíos también tienen una Biblia. La Biblia de los judíos es prácticamente, ellos no le llaman Biblia, ellos le llaman el Tanaj. ¿Ok? El Tanaj contiene 3 grandes divisiones: el Pentateuco, las Escrituras y los profetas. ¿Ok? El canon, o sea, lo que los judíos consideran que es sagrado, inspirado por Dios, son los mismos libros del Antiguo Testamento que tiene la iglesia protestante. Por eso es que la iglesia protestante utiliza esos libros únicamente. Para los judíos, los libros deuterocanónicos, Macabeos 1 y 2, los apócrifos, esos son muy importantes para ellos como parte de su literatura nacional, pero ellos no los consideran como si fueran libros inspirados. Entonces, por eso es que a mí no me gusta mucho utilizar el término Biblia, pero sí me gusta utilizar el término Sagradas Escrituras, porque son sagradas, son santas y inspiradas por el Espíritu Santo, como dice la Biblia. Para que los hermanos que nos están escuchando entiendan, muchos piensan cuando se habla de la Biblia, de los 66 libros, de la colección, esta era la misma Biblia que se usaba en el Viejo Testamento. El Antiguo Testamento. Cuando Jesús abrió el rollo y leyó. Para cuando. Esto no era. Perfecta, esa pregunta me gusta. ¿Viste por qué tú necesitas para qué? O sea, importantísimo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús estaba utilizando una Biblia que había sido traducida al griego. Se llama la Septuaginta. Porque septo de 7, porque habían 70 personas, 70 sabios que se reunieron en Alejandría para traducir la Biblia del hebreo al griego. ¿Por qué al griego? Porque el griego era en aquel entonces, hace 2000 años, como el inglés es ahora. Todo el mundo una persona que habla bantú y una persona que habla persa no se entienden, pero si hablan inglés se entienden entre sí. Entonces ya como el idioma universal. Era el idioma universal de aquel entonces. La Biblia que Jesús utilizaba las escrituras que Jesús utilizaba era la Septuaginta en griego, ¿ok? De donde eventualmente se traduce al latín por San Jerónimo. Una vez ya la Iglesia Católica está establecida, después del segundo o tercer siglo después de Cristo. Pero es excelente esa pregunta. Y no venía así encuadernada, así eran rollos. Eran rollos. Es de nosotros ahora con eran el Nuevo y el Viejo Testamento, pero ellos tenían el Viejo Testamento. Y uno tiene que pensar, cuando Jesús utilizaba esas escrituras, ahí no iban a encontrar lo que encontramos nosotros ahora, las cartas de Pablo, ni nada de eso. ¿Qué libros eran los que estaban en esas escrituras que utilizaba Jesús? Como dije hace un momento, el Pentateuco, ¿ok? Estaban entonces los profetas y estaban entonces las escrituras. Las escrituras son Ruth, Jueces, Salmos, Proverbios. Los profetas son Isaías, los mayores, los menores. Y entonces el Pentateuco que era la ley. Entonces esas eran las escrituras que utilizaban Jesús y utilizaron los apóstoles. Después de los apóstoles que comenzaron a hacer sus viajes misioneros, ellos se dieron cuenta que habían otras corrientes ideológicas, religiosas, interpretativas, que estaban como que metiéndose dentro del cristianismo y estaban cambiando el mensaje. Entonces ahí es donde se escriben los 4 evangelios que siempre andaban juntos. Los 4 evangelios siempre andaban juntos. Y se escriben las cartas de Pablo. Eso es lo primero del Nuevo Testamento que se agarra. Habían otras cartas como por ejemplo las cartas de Pedro, las cartas de Santiago. Ya habían, por ejemplo, de Pedro había el Evangelio según San Pedro, que si el Apocalipsis de Pedro, y
Entonces cuando tú tienes la primera y segunda epístola de Pedro, pues ya la gente está diciendo, espérate, ¿cuál, de qué? O sea, si dice Pedro, está hablando, porque ellos sabían que la revelación o el apocalipsis de Pedro no era correcto, no era inspirado. Así que tenían que pausar para decir, vamos a ver si lo que dicen las epístolas de Pedro va consensuado con lo que dice el Evangelio y las epístolas de Pablo. ¿Entiendes? Entonces, eventualmente, eso es lo que se llama el canon, decidir cuáles son los libros que son o que no son inspirados. Ahí hay un versículo que habla y de hecho que elogia a un grupo en una iglesia porque ellos están comparando lo que se estaba hablando en aquel momento con lo que ya se había escrito, que era la escritura que usaba el Señor Jesucristo. Berea, esos son la gente de Berea. Entonces, para concluir este episodio, esta parte de la apuesta, la palabra, las escrituras que se utilizaron, que Jesús utilizó para describirse a Él como el Mesías, para predicar el cumplimiento de las profecías, era lo que nosotros conocemos ahora como el Antiguo Testamento. Y entonces los hermanos que están y que puedan preguntar, ¿cómo era que se formó al principio? Porque si no escribían, era la parte oral de historia en historia en historia para que se llegara a lo que es ese libro que habla de Moisés, el que habla de David, porque de hecho, ¿verdad? Cuando David habla, cuando los reyes, ellos empiezan a ver lo que desde el principio, pero ¿cómo? Si no había escritura. Bien, una cosa, nosotros habíamos discutido en la apuesta de Navidad, que primero que nada el Señor había escrito, su revelación estaba escrito en el nombre de las estrellas. ¿Se acuerdan de eso? Maravilloso eso. El nombre de las estrellas. Y obviamente el mismo Señor le enseñó a Adán y le enseñó a las próximas generaciones. Así que la primera prostitución, ¿cómo decir? Que se manchó la palabra es cambiar lo que estaba escrito en las estrellas por lo que nosotros conocemos ahora como astrología. Pero gracias al Señor, en los tiempos de Daniel, ya habíamos discutido, que Daniel pudo, o sea, cuando Daniel es llevado a Babilonia, el profeta Daniel le enseña a los astrólogos de la corte a cómo leer las estrellas, los nombres de las estrellas correctamente, a punto tal de que 500 años después, los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos de Daniel pudieron entender por las observaciones astronómicas, o sea, de los nombres de las estrellas, cuándo fue que el Mesías nació. Entonces, para contestar la pregunta de ella, esa es primera. Ya estaba allí, ya estaban escritos en el cielo. ¿Okay? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Las personas tenían ¿cómo se llama? Una oratoria, unas tradiciones orales. Pero nosotros cuando hablamos de tradición oral, no estamos hablando de un chisme. Una tradición oral es una tradición oral. Cuando nosotros éramos pequeños, mi papá decía que la abuela o la bisabuela de él era una india. Cuando yo tenía 19, 20 años, dije eso aquí en una universidad en Estados Unidos y el profesor se rió y me dijo que eso no era verdad porque los taínos habían desaparecido en el 1530 y tanto. Y yo me tuve que callar la boca calladito porque no supe cómo refutarle porque era una tradición oral. Sin embargo, 40 años después se hacen unos estudios genéticos donde se establece que de cada 3 puertorriqueños, 2 tienen una ancestro mujer taína. Entonces,
eso corroboró lo que la tradición oral estaba diciendo. Porque mucha gente cuando habla de que dice, ay, tradición oral, eso son chismes, porque imagínate, si yo le digo esto a ella y ella me lo dice a mí, cuando llegue allá va cambiado. Las personas que tenían el trabajo y la responsabilidad de llevar a cabo esas tradiciones orales, esa narrativa de generación en generación, eran personas escogidas y entrenadas. Y se dedicaban solo a eso. Y solo a eso. Fíjate que, por ejemplo, vuelvo a hacer la cuestión de los indios taínos. Los indios taínos en Puerto Rico, ellos tenían lo que se llaman unos areitos. Los areitos decían que eran unas fiestas. Eran unas fiestas, pero unas celebraciones religiosas donde se narraba la historia de ellos. No hace mucho, menos de 5 años atrás, escuché yo que en hay unas etnias en la Amazonía de América del Sur, ellos sabían que ellos no venían de ese continente, que ellos venían de más allá del mar. ¿Cómo lo sabían? Por las tradiciones orales. ¿Cómo lo corroboraron? Genéticamente hablando, cuando hicieron la comparación genética de esa etnia en América del Sur con las etnias de Australia, se dieron cuenta que eran la misma gente muchos siglos después. Eso está fenomenal. Así que descartar que la Biblia, porque es tradición oral, no es tradición oral. Y muy importante, antes de que el Señor le enseñara a las estrellas a Adán y a Eva, les dijo Génesis 3:15, que es el resumen completo de la Biblia, de la palabra de Dios. Es la palabra empeñada. Ok, y eso viene con la pregunta número 3. Y para cerrar, para Dios no hay tiempo. Y para Dios ya el libro existía. Por eso en Éxodo, que supuestamente no hay libro y qué sé yo ¿qué dice Dios? A Moisés le dice, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Sabes que para Dios ya el libro estaba escrito, existía. Y dice que es inspirado por el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo se ha tomado la tarea de asegurarse de que lo que se escriba ahí sea fidedigno a la mente, al propósito y a la voluntad de Dios. Por eso es, entonces, ¿cuál es tu preferido y cómo es que tú lo vas a llamar? Yo lo voy a llamar Sagradas Escrituras. Amén. Son sagradas para los que entendemos que Dios es el creador del universo, que Dios es el Padre de Jesús y que Dios nos ha legado a los que creemos y los que hemos sido justificados la presencia del Espíritu Santo, que nos da la capacidad de entender la palabra. Y ahora la tenemos aquí porque sabemos que las humanidades empezaron a escribir en tablas de ¿cómo se llama? De barro, la escritura cuneiforme. Entonces ya pasó de ser oral a ser escrita. Después cuando vino the print, ¿cómo se llama eso? De hecho, Dios la- Gutenberg en piedra. Sí, Cuando dio la hasta que piedra ahí, escribió. y evolucionó hasta que vino la imprenta y se imprimió una primera edición. O ¿cómo se llama eso? Porque hay tantas ahora versiones, una primera versión, entonces ahora tenemos un montón de versiones porque la gente se ha vuelto mejor en traducir y entender los idiomas. Porque Entonces, ¿qué es inspirado? inspirado es que Dios fue el que la dijo. Inspirado es, por eso ahora viene ¿qué es inspirado y qué no es inspirado? Pues mira, eso lo vamos a ver en Juan, el Evangelio de San Juan, el verso 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La inspiración tiene que ver con la persona de Jesús.
que se llama verbo, que quiere decir palabra. Palabra. La palabra verbo es logos, pero no es cualquier logos. Porque yo puedo utilizar la palabra, o sea, en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra logos, muchas veces se traduce, la inmensa mayoría de las veces se traduce como palabra, pero en Juan se utiliza como verbo porque hay algo activo en ello. Es lo que Dios empeñó. Una palabra de acción. Es una palabra empeñada. Esa palabra empeñada es Génesis 3:15. No sé, Carmencita, si puedes buscar. Todo lo que es inspirado por Dios va a señalar, ¿ok?, a Cristo desde este punto. Y aquí Dios no le está hablando al hombre ni a la mujer, le está hablando, estaban los tres allí, pero está hablando directamente al diablo, que fue el que hizo, el que metió el rabo literalmente. Pondré enemistad entre tú, El diablo, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Nosotros hicimos, 3:15. hace poquito estábamos hablando las damas de la iglesia y le pregunté yo, ¿ustedes entienden eso? Y muchas personas en realidad no levantaron sus manos, porque a veces nosotros intuimos y por fe entendemos las cosas. Cuando ahí hace referencia a la simiente, estaba hablando del Mesías y que le iba a pisar la cabeza. ¿Cómo le pisó la cabeza? Muriendo en la cruz. Y dice, Satanás lo iba a herir en el calcañar. Eso significa la crucifixión. Eso está hablando de la crucifixión. Esa es la explicación rápida de lo que quiere decir ese versículo, porque a veces asumimos que todo el mundo entiende eso y que es básico, y muchas veces hay muchas personas que no lo entienden. Génesis 3:15 es la palabra empeñada de la cual está hablando Juan 1:1, diciendo, ahora fue que se cumplió. Cuando Jesús se encarnó, ahí es que se cumplió. La palabra que fue empeñada está ahora. ¿Qué tiene que ver eso con el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento es la historia de lo que hizo el ser humano con esa palabra empeñada. ¿Ok? Lo que hizo Satanás para que esa palabra empeñada no llegara. Primero fue meterse en la raza humana, a crear los gigantes. Después vino el diluvio universal. Después del diluvio universal tratar de matar a Abraham. Y por ahí viene hasta que llegó el pueblo de Israel, Judá, o sea, estoy haciendo fast forward. Fast forward hasta aquí que está diciendo, ya Juan 1:1 está diciendo, esa palabra empeñada, la palabra viva, porque eso es que usa la palabra, en vez de palabra usa logos, ya se cumplió en Cristo Jesús. Y más abajo dijo, y el verbo se hizo carne. Eso es lo que significa. Entre nosotros. Eso es lo que significa. Fíjate que entonces la palabra, tú sabes cuando la palabra es inspirada, porque va añadiendo sin contradecir cómo fue que ese plan se fue esbozando, desarrollando. Entonces vamos hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el plan? Exacto, eso te iba a preguntar. Me estás hablando de un plan, pero ¿de qué? ¿Qué es el plan? ¿Cuál fue el plan? Pues mira, en 1 Corintios 2, 7 y 8 dice, 1 Corintios 2, 7 y 8 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Se acuerda que la hermana dijo hace un momento que ya el libro estaba escrito? Que Dios es maravilloso. Uno no cabe, no hay forma. ¡Ya el libro estaba escrito! Y dice la Biblia que a Cristo había sido inmolado antes de la fundación del mundo. En la mente de Dios ya había pasado. Mira, dice que ese, el cual dio el misterio, el cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo, estamos hablando de los diablos y sus demonios, conoció, porque si lo hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Claro.
Si ellos hubieran sabido que matando al Mesías que se había prometido en Génesis 3:15 se iba a salvar todo aquel que creyera en él, pues no lo hubieran matado. No lo hubiera matado. Y peor aún, dijeron, cónchale, lo matamos, pero es uno. Terminamos con uno. Pero el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo y empoderó a todo el mundo, ahora cada cual tiene dentro de ellos, morando al Señor dentro de ellos. Y ahora el enemigo de las almas Cristo está a la diestra de Dios Padre, donde Pablo dice que estamos nosotros igual sentados allá sobre principados de potestades. Significa que nosotros, vía el Espíritu Santo, tenemos una autoridad que es mayor que la de Satanás y sus secuaces. ¿Ok? Entonces ahora Satanás y sus secuaces lo que necesita hacer es mantener al pueblo de Dios bruto, ignorante, distraído de la palabra de Dios, engañado. Exacto. Nos dan cierto poder y después, pero nos da por un lado y nos quita por el otro. Por eso es que es importante tú conocer la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Lo que hace a la palabra de Dios sagrada para el cristianismo es el hecho de que es el esbozo completo del plan de salvación, que estamos ya en las postrimerías de que se cumpla todas esas cuestiones. Déjame, porque cuando me dijiste de 3:15, que es la base, ¿verdad? Como dices tú. Pero la gente no entiende, o yo, y ahora es que lo veo, que el demonio también tiene una simiente. Sí. Claro. ¿Y viste eso? ¿Viste eso? Dios tiene su simiente y él va a ser el vencedor, pero el demonio tiene su simiente también. Por eso dice, te herirá en la cabeza, te quitará el trono, te quitará el poder. Y ya nosotros estudiamos en el libro de Apocalipsis quién es la simiente de Satanás. Desde el principio, ya Dios lo había dicho. Ya Dios sabía. Lo único que Satanás está esperando es el momento adecuado. Y el momento adecuado aparentemente son estos días donde va a haber un engaño tan grande y tan grande. Pero ya nosotros hablamos de eso en Apocalipsis, en aquella si no sabe, manera. vaya a los capítulos anteriores y ahí va a encontrar todo el estudio completo de Apocalipsis. ¿Okay? Entonces, la revelación de Dios, fíjate, que surgió en 3 idiomas diferentes, arameo, hebreo y griego, por creo que 60 personas en 3 continentes y a lo largo de 1000 años o más de 1000 años. ¿Ok? Entonces tú tienes que ver eso como el rompecabezas. Eso es el rompecabezas de 500, de 1000 piececitas. Que tú tienes, el rompecabezas, la cajita, tú tienes la imagen que tú vas a montar. ¿Ok? Y entonces esa imagen tú la montas, tú la ves, y entonces tú vas un montón de piezas y tú vas a organizar las piezas y vas a empezarlas montando. Pues mira, las piezas son cada una de estas revelaciones que después fueron escritas. Cuando usted pone uno de esos rompecabezas, el que sabe ponerlos y el que le gusta ponerlos, lo primero que usted pone es el marco. Busca todas las piezas planas que tengan los planos para hacer el marco. Después se va llenando poco a poco. Y esto aplica a la Biblia, a lo que estamos haciendo. Entonces, si son sagradas las escrituras, el libro, se me fue. Bueno, o sea, si es sagrada porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios hace lo siguiente, revela a el mismo Dios en su palabra. Revela su plan y propósito para una humanidad restaurada, sin pecado y libre para relacionarse con Él como siempre debió haber sido desde antes de que Adán pecara. Eso es todo. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Hay un plan. Hay un plan que nosotros necesitamos entender y necesitamos ubicarnos en qué momento
momento del plan estamos y vivimos nosotros. Ya usted sabe por lo que aplicamos en Apocalipsis. Y mire, Iván, mire si la palabra de Dios es revelada y tiene poder, que dice que fue inspirada por el Espíritu Santo y es buena para redarguir, para corregir, para enseñar. O sea, el que lee las Escrituras no termina igual que como estaba cuando las empezó a leer. Y ya estamos prácticamente a punto de terminar esto, pero mira una cosa bien importante que ella está diciendo, y están, o sea, ellas todas están, Dios mío, Yo están... espero que ustedes estén también ahí, estamos como que, mira, las preguntas que tú tienes allá, como que yo las estoy diciendo. Yo las tengo acá. Dice que la palabra de Dios hay que saberla usar. Dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y una forma de usar bien la palabra de verdad es esta, lo que dice el apóstol Pedro, ¿ok? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa que no es de interpretación privada? Que tú no puedes interpretar la palabra fuera del contexto de ese plan. Cuando tú explicas la palabra fuera del contexto de ese plan, te vas, es como tú dañar un mapa, te vas a perder. No significa que tú puedes irte y coger por la izquierda y estar en el río y comerte el almuerzo ese día y después volver al plan. Eso significaría que hay cosas la palabra, hay momentos en que tú la puedes interpretar de una forma devocional que va a traer frescura a tu corazón, una revelación específica para algo de tu caminar. Pero tú no puedes utilizar esa revelación devocional para incorporarla dentro del plan porque lo vas a dañar. Entonces, una interpretación privada, eso es una interpretación privada que tiene su función, que es una función devocional, una función de caminar, una función de hasta una función evangelística. Pero una vez la persona entiende y ha visto a la persona de Jesús, entonces tiene que ser entrenada en cómo entender ese plan. Porque al tú no entender ese plan, mira lo que le pasó al pueblo de Israel. Vino el Mesías que estaban esperando. Y no lo conocieron, no lo supieron reconocer. No lo reconocieron. Y no te vayas tan lejos, por eso tuvo Pablo que escribir esas epístolas. Y tuvo Santiago que escribir correcciones. ¿Por qué? Porque hubieron interpretaciones que se estaban saliendo de ese plan único. Esas eran interpretaciones privadas que venían de los agnósticos, de los judíos, de los creyentes judíos que querían judaizar. Fueron muchas cosas que al fin y al cabo, ¿sabes qué? Dice el mismo Pablo en Hechos capítulo 20, cuando ya él sabía que se tenía que ir, después de 3 años de estar en Asia Menor, él sabía que se tenía que ir para Jerusalén y que ya y mandó a llamar a los obispos de todo Asia Menor. Asia Menor es donde están las 7 iglesias del Apocalipsis. Asia Menor es lo que Pablo le dice a Timoteo. Antes de Pablo morir, ya las iglesias de Asia Menor se habían apartado de la verdad. Y antes de que eso sucediera, Pablo se lo deja saber a los obispos y a los ancianos. Léetelo. Hechos capítulo 20 del 16 al 30. Dentro de ustedes van a venir lobos rapaces que van a devorarse a los discípulos. Desde antes de que los apóstoles murieran. Por eso fue que tuvieron que escribir las epístolas. Ahora, lo importante aquí sería entender cómo podemos nosotros sacar el plan. Exacto, pero para que entiendan, estamos hablando del plan y me perdí otra vez ahí. ¿Cuál es el plan? El plan es el plan ideado
para, como decíamos aquí, El plan de Dios desde el el plan de Dios era revelarse a sí mismo, su plan y su propósito, que era para una humanidad restaurada, sin pecado y libre para relacionarse con Él como siempre debió haber sido. Si Porque tú no de tal entiendes eso, cuando Dios creó a Adán y cuando creó a Eva y cuando creó toda la maravilla que creó, Él lo creó para que tuviéramos una relación íntima con Él. Y para eso tuvo que morir uno, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga Y el vida plan eterna. es, como fallamos desde un principio, ahora tenemos que buscar ese plan, porque el plan de Dios para tu vida es ¿qué? La salvación. Salvación. La salvación, y todo es bueno. Dios no quiere que tú estés, o sea, como están por ahí, ay, como Dios quiere. Y yo digo, bueno, pero si estás como Dios quiere, estás en las papas, mija, porque imagínate, como Dios quiere, Dios nos quiere bien, ese es el plan. Ya quisiéramos nosotros. Exacto. Este plan, este es lo que llamamos a menudo el plan de salvación, pero yo creo que hasta aquí lo debemos Sí, llevar. y dejar. este libro, que es la Sagrada Escritura, ¿Qué dice el plan? te dice el plan, te dice cómo, y también te habla del enemigo y cómo él trata De dañar el de plan. dañar Desde el el plan. principio, que ya tú lo habías explicado. Y entonces ahí donde vamos a hacer la semana que Así viene, cómo es que el plan se fue desarrollando, cómo tú vas a poder entender el plan dentro de, aparte de tus lecturas devocionales, aparte de las lecturas que el pastor vaya a utilizar para traer palabra a la iglesia. Tú tienes que entender un marco. ¿Te acuerdas que él hablaba del marco del rompecabezas? Entender ese marco para que entonces escatológicamente no te pierdas. Y eso vamos a entonces a hablar la semana que viene. Así que Dios les Que bendiga. Dios les bendiga y nos vemos semana que viene. Con el favor del Señor, que va a ser ya mismito, ¿sabes? Si nos ven con la misma ropa es porque estamos haciendo 2 puestas en una semana, ¿ok? Bendiciones. Bendiciones.